Hace muchos años, cuando las televisoras comerciales descubrieron que el interior de la República existía, recuerdo que en su afán de hacer un show, al gusto de los patrocinadores y de la mayoría de la teleaudiencia, colocaban su escenario de espaldas al pueblo. En uno de mis trabajos para el primer canal, tuve el honor de entrevistar al maestro Andrés Castillo Padre y al profesor Bolívar Rodríguez, como también a muchos campesinos. Algunos me preguntaban, ¿por qué le hacían preguntas tan raras como ¿cómo se enamora el campesino? Con la sagacidad innata podían advertir que los grandes canales hacían preguntas tontas porque ignoraban todo sobre la gente que vivía más allá del puente. Algo así me ocurrió a mí. Mi invitado me deslumbró y pensé que era egresado de la Sorbona, pero no. Era el resultado de su diáfana inteligencia y de las escuelas y universidades de Herrera. Profesor universitario, coordinador del INAC de Herrera, él es Héctor Paulet, gente interesante. Nos recibió con una amabilidad propia de las personas que, además de ser educadas, disfrutan siéndolo. Nos impresionó por su vestimenta impecable y bien coordinada. Todo el conjunto me hacía pensarlo pintor o arquitecto, pero mientras se escuchaba cómo y de qué hablaba, no me cupo la menor duda de que era gente interesante. Yo quiero empezar a contarle que yo empecé a estudiar muy tarde. Yo me metí a los 18 años a estudiar el primer año de secundaria. ¿Qué pasó? Yo salí de sexto grado y le tenía pavor a la escuela. Venía con un trauma de la escuela primaria. Entonces un día yo leía mucho. O sea que el tiempo que yo no estaba trabajando, leía. Yo hice mi propia biblioteca desde que era niño. Entonces me gustaban mucho los contenidos sociales. Créame que si yo hubiese tenido la oportunidad de estudiar, yo hubiera sido maestro. Una vez me dijo una amiga, es psicóloga, que tú eres polivalente, pero yo me quedé en el aire porque mi vocabulario estaba un poquito restringido. ¿Y qué es eso? Y bueno, que sabes de todo un poco. Y es por eso, porque he leído. En la lectura es donde prácticamente tú aprendes muchas cosas que no puedes aprender en la escuela, en las universidades ni en cualquier institución. La vida, cuando tú dices, yo quiero aprender esto y le pones pasión, tú lo aprendes. Entonces a mí me gusta mucho el contenido social. Créame que quiero, una vez yo me jubile, porque ya me falta poco, estudiar psicología. Héctor Paulet no fue un alumno normal, regular, de esos que estudian de forma continua, pero aún en esos años sabáticos que le privaron de la camaradería estudiantil y de los problemas propios de la escuela, él buscó su forma muy particular de seguir aprendiendo. Y a mí, que suponía que venía de una de las familias más acaudaladas de Herrera, me dijo: mi madre era cocinera. Éramos 4 hermanos. Entonces cuando, como yo tenía el trauma que no quería ir a la escuela, yo le dije, mamá, que estudien mis hermanas, yo te ayudo. Mi mamá hacía tamales, yo salía por el pueblo a venderlos. Mi mamá hacía empanadas, yo iba a venderlos. Y cuando mi mamá no hacía eso, había una vecina que hacía bollos, yo iba a venderlos en la mañana. Así que ahí recababa, pues ganaba un porcentaje y ese dinero yo lo iba ahorrando. A medida que nosotros teníamos una necesidad, íbamos a la lata. Era una lata de leche clean. Y yo echaba, mamá, aquí está para el libro, aquí está para el zapato, aquí está para esto. Pareciera que la familia afrontaba sus problemas económicos con gran creatividad, por lo que, en vez de afectarles o distorsionarles, les sirvió para relacionarse todavía mejor. Y nosotros somos unos hermanos muy unidos. Y en estos días conversando con mi mamá, dice, bueno, el día que yo muera, yo me voy muy tranquila porque yo dejo unos hijos unidos. Y créeme, madre, que donde esté, así va a ser. Nosotros hemos sido unos hermanos que hemos pasado mucho problema, mucho trabajo, pero siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir un día más, de aportar, porque no solamente mi mamá nos ayuda a nosotros, tenía sobrinos, y mis sobrinos son como si fueran nuestros hermanos, y los hijos nuestros le hemos enseñado a que a esos primos les dicen tío. Yo tengo una hermana que vive en Peronomé, tengo una hermana que vive en Panamá, otra está con nosotros aquí en Chitré, y nosotros nos reunimos periódicamente. Y dice bien, cuando hay verdaderos nexos, la distancia es intrascendente. Algo similar experimenta con sus hijos. Yo soy un hombre divorciado y tengo muy buena relación con mi ex esposa. De pronto no funcionó la cosa, no cuajó, de pronto se acabó el amor, no sé.
pero yo tengo muy buena relación, tengo unos hijos maravillosos, a la cual quiero mucho y me siento muy querido también por ellos. Siendo ya un adulto, sintió la necesidad de completar hasta algún nivel su educación, y no es difícil imaginar que con su natural simpatía se ganó el aprecio de sus compañeros. No tuve otra cosa que estudiar porque me metí a la escuela nocturna. Y yo dije, voy a escoger un tercer año, salgo, por lo menos tengo un tercer año en la década del 70, cuando un tercer año significaba un buen título. Hoy en día ni una maestría te sirve. Entonces terminé mi primer ciclo, me dicen los compañeros, Beto, seguimos. Digo, seguimos. Me gradué de bachiller en comercio con especialización en contabilidad. Me dice, Beto, nos metemos a la universidad. Digo, nos metemos a la universidad. Fuimos el producto de una lucha, porque en aquella época que la escuela nocturna funcionaba, dábamos la misma cantidad de materia que da un colegio diurno. Hoy en día las escuelas nocturnas tienen módulos, es a distancia, nosotros era presencial prácticamente todo. Trabajábamos, después que el trabajo nos acostábamos 1, 2 de la mañana, teníamos que levantarnos 6 de la mañana para seguir el trabajo para poder ganarnos el pan nuestro. Ya con un bachillerato, el profesor Paulet fue un profesional de la banca y fue encontrando grupos, lugares positivos para proyectarse en la sociedad. Yo trabajé muchos años en un banco. Después que trabajé en ese banco me fui a trabajar a otra empresa que me ofreció más dinero, porque créanme que siento que el dinero es una motivación, aunque muchos dicen que el dinero no es todo. Yo creo que sí es una motivación, no es lo básico, no es lo único, pero me fui a otro lugar buscando más dinero y créame que capitalicé todos los conocimientos donde yo trabajé. En el año 95 me encontré con un amigo mío porque yo me metí en una agrupación de jóvenes que se llamaba Cámara Junior Internacional, motivado por mi cuñado. Me metí y créame que fue una universidad. Lo que aprendí en Cámara Junior, yo creo que yo soy un junior genuino porque lo que yo aprendí ahí fue grande. Perfeccionar sus conocimientos se hizo habitual en él. Yo he hecho mucho trabajo de honores. Yo, por ejemplo, me convertí en instructor de términos, de temas empresariales, de temas psicológicos, y yo los he venido repartiendo por todo el país. Yo he ido a Chiriquí, yo he ido a Panamá, yo he ido a Colón, compartiendo lo poquito que sé, pero eso lo aprendí en esa organización. Puedo decir también que me especialicé en recursos humanos. Fue muy duro estudiar una maestría, porque además de que son costosas, la cantidad de trabajos que había que hacer, la cantidad de investigaciones, porque la maestría es pura investigación. Entonces yo me concreté a investigar. Yo creo que yo soy un investigador y no solamente me investigué en la carrera donde yo soy idóneo, sino que también aprendí a investigar cosas de la sociedad. Quizá lo que más me impresionó del profesor Paulet es que aunque el tema empresarial y administrativo es su fuerte, hay un humanismo que fluye en la proyección de ese trabajo. Tengo una anécdota de eso. Una vez en la Universidad Nacional me buscaron como expositor en un congreso y hablamos de la importancia del reclutamiento, de la selección de personal. Y entonces yo me esforcé en dar una muy buena presentación, sentí que había quedado muy bien ante el congreso y me dice, oye, ¿tú dónde estudiaste? Digo, yo aquí en Chitré. ¿Qué? Digo, sí, aquí en Chitré, en el Centro Regional Universitario de Chitré. Dice, mira, yo estudié en la Universidad de Luciana y yo estoy graduado de lo mismo que tú y yo esto lo estoy aprendiendo contigo en esta conferencia. A mí me llamó asombro porque no es la universidad donde tú estudias, es el interés que tú le pongas por aprender. Quizá el problema de muchos estudiantes no está en su capacidad, sino en su método de estudio. A este respecto, el profesor Paulet nos comenta. Yo quiero aprovechar esta entrevista para decirle a los muchachos, prepárense antes de irse a un salón de clase. ¿Quién ha dicho que tú te prepares en un salón de clase? Tú vas a seguir formando
formándote para que ese conocimiento sea significativo. ¿Y cuándo es el conocimiento significativo, querida Vilma? Cuando ese conocimiento tú lo puedes aplicar. Tú puedes decir, esta es mi competencia. Y yo estoy encantado con la ministra Lucy Molinar, que ella cree que la educación debe ser en competencia. ¿Y qué es competencia? Que la gente tiene conocimiento y es capaz de convertir ese conocimiento en una habilidad y en una destreza. Yo trabajo con 2 universidades, prácticamente 3 instituciones que son a nivel superior, y créame que me siento muy querido, me siento valorado por mis estudiantes. ¿La excelencia en los alumnos tendrá alguna relación con la excelencia del maestro? Cuando yo estaba en la universidad había un problema, señora Vilma, y es que el profesor decía, la A es de Dios, la B es mía, ustedes tienen que pelear por la C. Yo creo que eso es un error. Mis estudiantes tienen que ser de A. Ellos parten con A. Yo les digo, mantengan la A. Yo, un estudiante no me pudo traer la tarea, digo, te doy 20 minutos para que me hagas la tarea y aquí está el material. Entonces, por eso es que yo creo que me he caracterizado como docente, y además de eso también he trabajado con empresas públicas y empresas privadas. Otra de las experiencias laborales del profesor Paulet estuvo en el Tribunal Electoral. Trabajé en el Tribunal Electoral durante 17 años de mi vida. Fue una escuela donde aprendí a valorar a la gente de la oposición y a la gente de gobierno. Y cuando salí de ambos bandos, cuando ya fui destituido del tribunal, de ambas líneas, tuve visita en mi casa que me motivaron, que me dijeron, Héctor, estamos contigo, y eso me llenó. Y cuando eso te llena, tú te sientes un patriota, te sientes un ser útil. ¿Te sirvieron las experiencias gratas y no gratas en lo que hace hoy? Yo trabajé desde niño y eso, créame, que a mí no me ha afrontado. Todo lo contrario, yo me siento muy orgulloso y tengo 2 hijos, uno de 26 años, otro de 21. Y le dije, yo tuve que trabajar muy duro. Y cuando digo trabajar duro, porque a veces estaba lloviendo y tenía que salir a vender los tamales bajo la lluvia. A veces había un sol sofocante y tenía que ir a vender mis empanadas bajo el sol sofocante. Pero había una gratificación. Tuve una madre maravillosa que nos motivó, como ustedes no tienen idea, muy estricta. Si yo llegaba a mi casa con algo, ella me preguntaba, ¿de dónde salió eso? Yo, mamá, eso lo compré en tal sitio, de unos periódicos que vendí, porque yo vendía tamal y me llevaba también los periódicos, porque vendía tamal y vendía el periódico y me ganaba una comisión de la venta. Y entonces yo tenía que rendirle cuenta a ella de dónde salía lo que yo llevaba. Yo llevaba una camisa que me había podido costar $3, $4. Yo decía, mamá, este fue del ahorro, de la venta, de los periódicos. Y aquí está, ve la factura. O sea, siempre fue muy estricta en ese sentido. Ella me decía, ¿la verdad? Digo, sí, es la verdad. No me atreví a mentir. No me atreví a mentir. Y mire, yo doy ética en la Universidad Latina y he dado ética en la Universidad Isaac. Y se lo he dicho a mis hijos, tienen que ser éticos. Una persona ética se mete hasta por el hueco de una aguja. Y yo creo que yo lo he logrado, pero eso no fue un trabajo solo, eso fue un trabajo de hogar. Tuve una familia maravillosa. Son gente muy humilde de aquí de Chitré, pero eso me ayudó a crecer. Si yo no hubiese tenido quizás la familia que tengo, quizás no lo hubiera logrado. Mi madre se esforzó en que todos sus hijos fueran profesionales y lo somos. Cada uno en su experiencia. Tengo una hermana que es arquitecta, la otra es asistente de farmacia, la otra es profesora de matemáticas, pero ella tenía un sueño con sus hijos. Luchó por eso y lo logró. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Quizás me salté una parte de la vida así, cuando yo estuve en la escuela primaria, fui inquieto, muy inquieto. Y todavía sigo siendo inquieto. Yo creo que eso es lo que ayuda. Los profesores hoy en día quieren que los alumnos sean estatuas de sal. No puede ser. Aprovechemos, capitalicemos la inquietud. ¿Cómo define el profesor Paulet a una persona con éxito? ¿Qué es una persona con éxito? Esa es la pregunta que siempre me hacen. Héctor, ¿qué es una persona de éxito? Que ha tenido logros, buen desempeño, que ha sido ejemplo para la sociedad, que ha sido reconocida.
Hay personas que han tenido quizás riquezas monetarias. Yo no las tengo. Y una vez alguien por ahí un día compartió conmigo algo, que hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Sí, porque yo siento que la riqueza es el conocimiento. Y lo aprendí en un libro que leí, que olvidé hasta el autor porque creo que es brasileño. Dice, de nada sirve un tesoro en el fondo del mar. Así es el conocimiento. El conocimiento tiene que salir. Y entonces, ojalá que la gente pensara un poquito más en adquirir más conocimiento. ¿Cómo lo va a adquirir? Pues de muchas maneras. Leyendo, discutiendo. Yo he aprendido discutiendo. Y hay veces que he estado equivocado y he aprendido a decir, estaba equivocado. Cuando me he equivocado, qué pena. Soy el primero en reconocer y dar las disculpas. Esa manera como yo veo a la vida, quizás dirán, mi reino no es de este mundo, pero yo sé que hay muchas personas que como yo comparten ese estilo de vida que yo he tenido. Porque además de que tenía un estilo, yo siento que he tenido calidad de vida. Yo le dije a mi mamá, un día conversando con ella, porque mi mamá es muy sentimental. Mamá, el día que yo muera, déjate de hablarme de la muerte. Digo, espérate mamá, el que ha tenido buena vida no le tiene miedo a la muerte. La muerte sería un trampolín para buscar otra felicidad. Si yo muero primero que tú, yo sé que vas a llorar, yo sé que vas a llevarme a la iglesia, eso no te lo puedo prohibir ni te lo puedo quitar. Pero si te dio la gana de irte por un baile de Sam y Sandra Sandoval y bailar toda la noche, yo voy a ser el hombre más feliz en el otro mundo. Su trabajo más reciente es en el INAC. ¿Cómo llegó a la institución? ¿Cómo llegué yo al INAC? Soy muy amigo del honorable diputado Manuel Cohen Salerno y me dijo, Beto, yo sé que tú estás en trabajo y te tengo un trabajito en el INAC. No me imaginaba que iba a ser el puesto de coordinador. Llegué allí y lo primero que hice preguntar, ¿dónde está el manual de las actividades que yo tengo que hacer? Mucha gente llega a los puestos y no sabe lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo te enteras tú? A través de ese manual. Me mandaron pues la descripción de todas las tareas que tiene que hacer un coordinador. Digo, vaya, qué trabajo más lindo, pero de esto sé poco. Por suerte, tenemos una directora general maravillosa, la licenciada María Eugenia Herrera de Victoria, y nos pagó un diplomado en gestión cultural que se dio con la Universidad Tecnológica y con la Agencia Española de Cooperación. Bueno, fueron casi 7 meses que estuve asistiendo a ese diplomado. Créame, doña Vilma, otra escuela. Y yo dije, esto me ha encantado y empecé a trabajar. Y es aquí donde nos interesa saber por qué su proyección como coordinador del INAC es novedosa, original y profundamente humana. Escuchemos. Yo normalmente lo que hago es destacar las labores que hacen los artistas plásticos de Chitré. Tenemos una cantidad de artistas plásticos en Chitré que son hasta empíricos. Entonces hemos hecho exposiciones de sus pinturas. Me tocó organizar una exposición individual con el pintor chitreano Héctor Samaniego Sinclair. Y cuando yo vi la obra de este chico, digo, este muchacho es del tigre aunque es una raya. Tenemos una escuela de Bellas Artes en Chitré que está formando pintores, pero la matrícula ahorita mismo está baja. Entonces yo siento que promocionando los que ya han salido, se motivan los que les gusta esto. Mira, hay que trabajar duro. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr crecer, llegar a ser un país desarrollado? Oye, con nuestra gente
De afuera no van a venir a hacernos industrializar. Tenemos que industrializarnos nosotros. ¿Y por dónde empezar? Vamos a empezar por el arte, por la cultura. Si nosotros le dedicáramos o apostáramos más a la cultura, no hubiera delincuencia. Si apostáramos más a la cultura, no hubiese drogadictos, alcoholitos, no hubiera violencia. Porque la cultura, ese es el trabajo que hace. La cultura son espacios que le dan al hombre felicidad. También, mira, hice una exposición que me tocó 6 meses de investigación. Pues yo me gusta investigar. Estuve investigando que en Chitré había calle arriba y calle abajo. Pero en 1903 cambió un poco la tradición. Antes de 1903 hubo un alcalde que prohibió el carnaval en Chitré. ¿Qué pasaba? Que como había calle arriba y calle abajo, lo que se cantaban no era bueno. Esas tiras, esas pullas, no traía buenos resultados. Entonces él prohibió el carnaval. Entonces retomaron nuevamente esa actividad después de 1903. Entonces, ese aporte lo hicimos con mucho cariño. Costó mucho trabajo hacerlo, pero el pueblo chitreano disfrutó esa exposición. Y lo que me parecía curioso, doña Vilma, era, ay, mira, este es mi abuelo. Mi abuelita fue reina, que mi tía fue princesa. Oye, gente que no sabía que sus ancestros se divirtieron sanamente en un carnaval. Entonces ese fue un aporte que hizo el Instituto Nacional de Cultura a través de la Coordinación de Herrera al carnaval. También hemos hecho otro tipo de exposiciones. Hicimos una exposición de escultura. En Chitré jamás habíamos tenido una exposición de escultura. Créame, qué crítica más interesante. Hoy en día, el escultor que hizo eso está en el Medio Oriente haciendo trabajos de escultura. El profesor, que desde aquí le mando un saludo, Ariel Jurado. Excelente el trabajo que hizo. Tenemos por ahí otros planes. Vamos a brindar un taller de higiene mental, un taller que se lo vamos a hacer a jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, porque el padre está preocupado. El mundo de la droga se está metiendo mucho en nuestro país y sobre todo en esta región se está dando y queremos alejarlos. Eso lo vamos a hacer porque yo creo que alejando a los muchachos, dándole más talleres de esto, no van a tener tiempo en delinquir, en pensar en cosas negativas. Vamos a hacer un taller para que tengan actitud mental positiva, que las cosas se pueden lograr. En este tiempo tan crítico, ¿cómo pueden los acudientes incentivar el aprendizaje en los chicos? ¿Cómo puedo yo motivar a mis hijos para que aprendan? Dándole ejemplo. Sería uno. Mi hijo más pequeño dice, papá, ¿tú no te cansas de leer todos los días? Digo yo, me siento aburrido si no lo hago. Mi música, créame que a mí me gusta el reggae, me gustan los tamboritos, pero también tengo música clásica en mi casa. Hace como 4 o 5 años, o 6 años aproximadamente, se presentaba Omar Alfano en el Estadio Rico Cedeño, donde iba a dar un mega concierto y era gratis. Digo, papá, te invito a que me acompañes al concierto. No, papá, esa música no me gusta. Papá, acompáñame. Vamos, si no te gusta, te sales y yo me quedo. Llegué en el momento en que se daba el opening del espectáculo. Y pegó Omar Alfano a cantar sus canciones. Cuando en eso me dijo, papá, no sé si te quieres. Dice, no, papá, me voy a quedar. El muchacho escuchó todo el concierto. Al final, ¿sabe lo que me dijo? Papá, gracias por invitarme. ¿Qué hay que hacer? Motivar. Pero no es motivar, decir, va a la escuela y coge 5 reales, no. Ven, vamos a hacer la tarea. Hazla tú, yo la voy a revisar. Si yo veo un error, papá, aquí hay un error. Vamos a buscarlo. Esto es así. Ven, vamos a leer un libro. Vamos a leer 5 minutos. Porque el niño también quiere jugar y le gusta más jugar que estudiar. Leíamos 5 minutos con el hijo. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué mensaje te da eso que leíste? Si el chico no sabía, entonces tú con tus palabras decías, mira, la enseñanza es esta, o la moraleja es esta. La formación de un hombre que ama aprender empezó en la primaria.
En la casa se aprende a amar a la familia, a las cosas, a la gente. Se tiene esa disposición. En la escuela se aprende a amar, a aprender. ¿Cómo aprendí yo? El maestro antes era muy explicativo. El maestro antes era muy didáctico. Yo salía de la clase y me decía, tiene que ir a la biblioteca y me investiga esto. O tiene que ir a tal sitio y investiga esto. Yo creo que ha dejado algunos ejes por implementar en los salones, porque tú puedes educar a un muchacho con ejes. Los ejes son maravillosos para eso. Y como maestro, ¿cómo enseña? ¿Cómo enseño yo? Uso muchas metodologías, muchas técnicas, por ejemplo. Uso charlas magistrales, me apoyo con diapositivas, lecturas dirigidas. Leamos la lectura y en 5 líneas, ¿qué entendió? Cuando tú, mire, ponga que el muchacho llega hoy en día a las universidades que no analizan. Entonces eso es preocupante. Es preocupante porque el muchacho, al no comprender, se hace mal ciudadano, mal empleado. Va por el mundo rodando nomás. Entonces, y dice que el desconocimiento no te exime de la culpa. Entonces hay que ayudar a la gente a formarlos. Formando buenos maestros, formando buenos profesores, vamos a formar mejores ciudadanos. Yo cierro con eso. La sociedad nos marca las etapas donde debemos aprender esto o aquello. Y es así porque el ser humano obedece a etapas de maduración neurológica y social, en donde se facilitan los aprendizajes. Pero hay gente selecta que aprende de otra manera y por ello no dejan de ser grandes. Héctor Paulet. En casa, su madre y sus hermanas respetaron su tiempo, su manera de hacer las cosas. Su maestra le enseñó a querer saber qué hay más allá del horizonte. No podía ser de otra manera. Un maestro que ama la humanidad y que se siente comprometido con ella. Orgullosamente formado en su tierra, es un chitreano brillante que a pulso se ha labrado un camino que lo llevará lejos porque posee una constancia y fe inquebrantables y sigue creyendo en el potencial de su pueblo. Héctor Paulet es gente interesante.